Entre Dimensiones, transmitido por Radio Mairena 107.4 FM. Un programa donde abordaremos temas como astrología, ufología, viajes astrales, esoterismo, conocimiento milenario, la influencia de la energía en la materia y más, mucho más. Dirigido por Elena Peñaranda, producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. Bienvenidos a este programa para conectar desde la esencia del ser. Entre Dimensiones. Hola, muy bienvenidos a nuestro programa Entre Dimensiones, que es emitido por Mairena del Arcor desde Radio Mairena en la 107.4 de la FM. Y hoy tenemos un programa muy especial. Nuestro productor Javier Mauri pronto estará con nosotros, que tiene ahí ciertas cositas para llegar, pero ya en un momento estará con nosotros. Y mientras, pues voy a ir presentando a nuestra invitada de hoy, que viene con un tema espectacular. Yo sé que les va a encantar. Y bueno, feliz, como siempre, yo he tenido digamos, unos invitados de honor así maravillosos, y hoy es igual de estupenda. Ella es Nadia Ekaterina García, de Cariño le decimos Eka. Nadia es profesora de astrología, es astróloga evolutiva, y es numeróloga, y yo le digo a ella que es una mujer medicina, una chamana, y bueno, con mucho cariño la presento porque también es mi profesora de astrología, así que mi querida Nadia, súper bienvenida. Gracias, Elena. Bueno, yo súper contenta de estar en este programa por primera vez. Espero que no sea la última. Me encanta difundir, bueno, todo lo que conozco, mi experiencia, lo que sé. Me encanta enseñar, así que, y hablar. Me gusta mucho hablar. Así que bueno, gracias por la invitación y aquí estamos para comenzar este programa. Estás en el lugar indicado para hablar y compartir. Y precisamente el tema que nos reúne es un tema eh, con mucho para compartir, a ver cómo lo hilamos y logramos en estos 45 minutos compaginar, y como ya sabemos, si requerimos otro momento, volverás. Y es que el tema es muy interesante para todos los oyentes. Miren, cambios de paradigmas en la sociedad actual y cómo se ve desde la astrología. Mm. Entonces, para poder entrar en materia de este tema, hay una pregunta que diría que para todos es importante o inicial. eh, los paradigmas. ¿Qué son los Los paradigmas? Mm, Mira, los paradigmas son creencias instaladas en nuestra sociedad, pues de tanto que se repiten, que se creen y se crean. Es cuando nosotros tenemos eso que llamamos la masa crítica, que es la cantidad de seres conscientes, pensantes, que creen en algo, pues entonces instalan esa creencia en la humanidad o en una sociedad. Digamos, la sociedad occidental tiene un paradigma y la oriental tiene otro. Normalmente ya eso se está cambiando, ya casi todos estamos en el mismo paradigma, pero es mucho de la creencia de los colectivos del planeta Tierra. Entonces, en este momento, los paradigmas imperantes de siempre, mejor dicho, son cuatro. Hay un paradigma que es el paradigma político, donde nosotros el poder político, que es las personas que deciden lo que podemos o lo que no podemos hacer en un país, en una región, ¿no? Por ese presidente o ese gobernante o ese gobernador o ese rey o lo que sea que esté ahí, es la persona que ejerce el poder político que los ciudadanos se lo cedemos a través de el voto, ¿no? O de lo que sea, porque a veces es por dictadura, a veces es por monarquías, etcétera, ¿no? Pero ese ser está representando la conciencia colectiva de un paradigma político que nos hace creer que podemos o no podemos algo, o nos impide algo.
o nos da licencia para algo. Luego está el paradigma económico, en el que todos creemos lo que dicen los economistas, ¿no? Todos creemos que desde ese paradigma tenemos o no tenemos algo. Si el paradigma dice, por ejemplo, que, bueno, que la bolsa cayó, o que el dólar subió o bajó, o el euro, lo que sea, entonces nosotros, los que están en ese paradigma, entran en conflicto con, ay, no tengo, entonces lo voy a perder todo. Cuando hay otro tipo de creencias que chocan con ese paradigma y te dicen, mira, tú puedes tener o no tener de acuerdo a lo que tú desarrolles en tu realidad. Luego tenemos el paradigma que tiene que ver con la educación y la ciencia, ¿no? Lo que es el paradigma de la mente lógica, porque es el paradigma que nos han inculcado desde la educación. O sea, que todo tiene que ser pasado por el filtro de la ciencia y no le dan importancia prácticamente, ahora se está abriendo un poco más al tema, por ejemplo, holístico, del mundo sutil, de la energía, del arte, de la espiritualidad, como que eso no importara mucho, lo que importa es que aprendas matemáticas, ciencias, tal, porque eso es lo que te va a dar para vivir. Eso es un paradigma que, bueno, es el deseo no sé. Entonces, si no sabes matemática, por ejemplo, en el liceo, pues no pasas, no sabes, entonces no sé. No es que te desarrolles en otros talentos que sí tienes, sino que, bueno, si no sabes esto, no sabes nada, ¿ok? Algo así. Es como para dar un ejemplito. Y por último, y no menos importante, porque todos tienen el mismo grado de importancia en cuanto a paradigmas y creencias son, está el paradigma de la religión o de la espiritualidad, que es el paradigma más bien de la religión, porque la religión es como donde se toma ese paradigma de la creencia en algo más allá y se manipula. Entonces ese es el que te dice lo que debes o no debes hacer en cuanto a la moral, en cuanto a la ética, ¿no? Pero no a revisarte a ti mismo, sino impuesto por ese paradigma, impuesto por una iglesia, impuesto por un pastor, por un papa, por un clérigo, por un monje, lo que sea. Y esos son los paradigmas imperantes o los más poderosos que tenemos en nuestra humanidad y que según la astrología y según la era en la que estamos entrando, van a cambiar. ¿Okay? No sé si eso contesta tu pregunta sobre los paradigmas. No se escucha, Elena, tienes el micrófono. Ay, sí, perdón. Sí, hermosa, entendí. Perfecto. Muchísimas gracias por la explicación. Y bueno, doy la bienvenida a nuestro productor, Javier. Bienvenido, qué rico que ya lograste conectarte. Hola, ¿qué hay? Saludos desde España. ¿Qué tal? Hola, Encantado. Elisa, ¿qué encantada, tal? encantada. Muy bien. Nos está acompañando Eka. Y bueno, estamos hablando de un tema así supremamente valioso e interesante como son los cambios de paradigmas en la sociedad. Y precisamente desde la astrología, Eka, estos paradigmas de los que acabas de compartirnos, ¿cómo se ven? ¿Cómo se muestra, digámoslo así, desde Bueno, esta parte astrológica? bueno, primero voy a darte mi visión de la astrología en sí, lo que es para mí, lo que significa para mí la astrología, ¿no? La astrología es un mapa de ruta no solamente de la energía de cada ser humano, sino nació en principio hace más de 5.000 años, al parecer, o por lo menos hay vestigios de hace más de 5.000 años, para la humanidad. O sea, la astrología nace para las sociedades, nace para estudiar las decisiones que se iban a tomar en cuanto a la supervivencia, ¿no? Que si crecía el río, que si la agricultura, que si el ganado, que si se construye o no se construye aquí. Entonces se veían los astros y de acuerdo a la observación del cielo, se fueron creando los astrólogos y los magos astrólogos y todo el estudio de la astrología nace hace miles y miles de años, ¿no? En muchos lugares como Egipto, Sumeria, China, México, bueno, en todos los lugares donde se desarrolló una civilización. ¿Ok? Entonces, la astrología tiene unos planetas, o por lo menos la observación de los astrólogos desde esa época,
conoce de la influencia de cada planeta, de cada estrella, del Sol y de la Luna. Ha estudiado y se han observado todos los casos para, como te dije, para la Tierra, en cuanto a lo atmosférico, los movimientos de las aguas, todo lo demás, pero también en cuanto a las sociedades que son las que forman los paradigmas. Es decir, cuando hay una masa crítica, una cantidad de seres conscientes que creen en algo, pues eso se crea en nuestra realidad. Entonces, eso para mí es la astrología, una visión dentro de un mapa, de acuerdo al movimiento de los astros, de cuál es la energía disponible para que el ser humano desarrolle sus habilidades, sus potenciales, sus desafíos, todo lo demás. Entonces, en este momento histórico, porque esto es un momento histórico, en este momento histórico estamos entrando en un nuevo paradigma. Digo que estamos entrando porque nunca se entra de como que abres una puerta y ya entraste. No puede ser así, ¿no? Es un proceso, obviamente, es un proceso que nosotros en el tiempo, o lo que nosotros llamamos el tiempo, lo vemos como lento. Capaz que es nada, todo está sucediendo en el ahora. Pero nosotros, desde la experiencia humana, que estamos en el paradigma del tiempo, porque eso también es un paradigma, estamos viendo como que, bueno, vamos poco a poco. Sin embargo, de un tiempo para acá, más o menos desde 2012, algunos astrólogos dicen un poco antes, que muchos años antes, algunos 1940, 1960, pero yo lo percibo desde, por lo menos, que nací, no nací en 1940, todavía no estaba ahí para percibirlo, pero yo lo percibo desde 1912, cuando hubo una alineación muy importante planetaria y cuando nuestro sistema solar entra en el cinturón de rayos fotónicos de las Pléyades, que son un cúmulo de estrellas que tienen una alta frecuencia vibratoria, un plasma muy especial, que al entrar en ese cinturón o en esa alineación galáctica, recibe nuestro Sol, que es el que nos emana esa energía, es decir, esa información al planeta, a la Tierra, ya nosotros los seres humanos, ya todos los que conforman el sistema solar, envía la información de esas estrellas, ¿verdad? Entonces eso es lo que se llama la era de la luz, ¿ok? ¿Por qué de la luz? Porque hay más luz, hay más plasma, hay más información, hay más tecnología, hay más ideas, hay un tipo de conexión Wi-Fi con la conciencia superior de cada uno de los seres del planeta, o tenemos esa oportunidad más asertiva de conectar con nuestro ser interior desde esta realidad tangible, ¿m? Con nuestro ser superior o con nuestros planos superiores, no sé, como ustedes lo quieran llamar, o como lo que ustedes crean. Entonces, debido a esa energía, debido a esa información, los cambios, estos sí los estamos viendo muy acelerados. ¿Cómo los vemos acelerados? A veces no nos detenemos a ver, Elena. A veces decimos, no, no está pasando nada, no sé qué. Ajá, no está pasando nada, no está pasando nada. Y hace 20 años, ¿te has puesto a pensar si tú creías que ibas a estar haciendo esto a través de Internet? Que nos íbamos a estar viendo en tiempo real y hablando de un tema como este y que se iba a publicar en las redes sociales, iba a salir en la radio, no sé cuánto. Ya nada más por ahí que es sencillito. No lo Nada, veo. para nada. Que se iba a lanzar un cohete a Marte, que iba a haber chip para colocárselos en el cerebro para ayudar a la visión, que iban a clonar no sé qué, que iban a hacer un robot con sentimiento, que iban a hacer una máquina de escáner holográfico que te escanea aquí y te lo imprime allá. Eso no lo imaginábamos nosotros ni siquiera hace 10 años. O sea, los cambios son vertiginosos. Sí. Y la gente poseída por esos cambios, o sea, gente que en su carta natal tiene la configuración para recibir esas ideas y ponerlas a funcionar, son los que están haciendo la conciencia crítica de la nueva humanidad. ¿Ok? ¿Quiénes son los planetas que intervienen en esto? Bueno, todos, ¿no? Esa era una pregunta que tenía. ¿Qué planetas son los que intervienen o que están mostrando? Pero antes de eso, Nadia, hay algo importante. Tú dijiste que desde el 2012, más o menos, bueno, más o menos no, desde el 2012, que se dio una alineación muy importante con las Pléyades. Recuerda que de eso hablaban también muchísimo los ancestros. Había una serie de
profecías, si se le puede llamar así, Ujú, de los ujú, ancestros de diferentes partes del planeta, entre ujú, ellos los mayas y otros ujú. más que hablaban de ello. Y Los incas, entonces, los mayas, sí. exacto, los incas, los mayas, como todos esos Bueno, ancestros la India también habla del Kali Yuga, pero también lo hablan desde otro lugar, sí. de otro lugar, pero en realidad eso es en todas las tradiciones apuntaban a esta época, digámoslo así, y a ese inicio de esa época, aunque como tú dijiste, astrológicamente 1930 y algo, pero bueno, está bien, pero ahí fue como que fue el boom más grande. Y hablaban, Claro, la gente lo interpretó como que se iba a el fin acabar del todo. mundo. Sí, sí, y finalmente sí es un fin del mundo, pero de un mundo, digamos, de alguna forma conocido. Entonces, es muy interesante porque algunos no hacen conciencia de que fue a partir de ahí que todo empezó acelerado. Sí, y es bueno ser consciente, o sea, mirar el pasado no porque el pasado o sea, no mirar el pasado porque tienes que estar en el pasado recordando, no. Mirar el pasado para ubicarte en el presente, ¿m? Con respecto a los cambios, con respecto a cómo se han ido rompiendo paradigmas poco a poco, en todo, en todas las áreas de la sociedad, todo tipo de paradigma económico, social, sexual, bueno, de todo tipo, Ujú, incluso religioso, y cómo ujú, se van a seguir rompiendo. Entonces, como te dije anteriormente, una de las causas mayores, digamos, es la causa más general, es la de la alineación que tenemos al sistema de Pléyades, o sea, haciendo el Sol una Pléyade en este momento, ¿no? El otro caso es el de la influencia directa de los planetas en nuestra vida, en nuestra sí. conciencia, ¿no? Como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, dice un principio hermético que es, Y entra perdona de la que te astrología. diga algo, y perdóname que te interrumpa, pero es que este punto yo quiero que las personas que nos escuchan y también nos van a ver lo tengan muy claro. La gente toma la astrología a veces como algo de risa, broma, un chiste o algo de revista a veces, o sea, farándula, no sé, algo así, y no tiene la conciencia de, como dices tú, lo que es arriba es abajo, y que los Ujú, movimientos de allí de ellos energéticos, o sea, esos ujú, movimientos, cómo se mueve, yo qué sé, un Venus, un Marte, nos afecta directamente. Ahora, claro, positivo o negativamente depende, sí de que hay cada quien, incidencias, pero de cada uno, exacto. Y eso yo exactamente. quiero que tú le dejes a la gente esa cosita de que eso es real, que no es un cuento. Ahorita vino Nadia contarnos eso, o en estos días que estuvo Jordi contando desde otro lugar de la parte reprogramativa, o con un invento por allá. Esto es muy antiguo, esto no es Sí. un invento. No, no es un invento y es muy antiguo y está muy, muy estudiado y verificado de todas sus influencias y además de eso se estudiaba, antes de la Inquisición se estudiaba en las universidades astrología y mucho antes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que muy conocido por todos, los Reyes Magos astrólogos eran astrólogos. Ellos conocían por sus estudios que iba a haber una conjunción. No existe una estrella de Belén, ¿verdad? No existe una estrella de Belén en el cielo. Ellos seguían una estrella supuesta de Belén. Ellos lo que estaban siguiendo era una conjunción de Júpiter, Saturno y otros planetas para esa fecha que anunciaban que iba a haber un cambio de paradigma mundial, anunciaban la era de Acuario y anunciaban un avatar. Un avatar es un ser que nace para abrirse a la conciencia de lo que somos, seres creadores, seres que vinimos a la experiencia humana a aprender de nuestra propia energía, de quiénes somos, que nos desprendemos y venimos acá a esta experiencia simplemente por un ratito en este cuerpecito y después chao, chao. Y mientras estemos aquí, pues tenemos que aprovechar para aprender y sentir todo lo que en otros planos pues no se puede hacer. Y él lo sabía, era un avatar. Entonces los astrólogos, estos tres magos astrólogos, sabían y por eso fueron hasta ahí, a conocerlo, a manifestar su sabiduría, a entregarle su sabiduría a ese ser y a ponerse
a la orden para que él también aprendiera, cosa que no se dice, porque las religiones se toman el paradigma de la religión y imponen lo que les da la gana, no dejan que las personas investiguen. Entonces, si ustedes investigan, van a ver que hay muchas fuentes donde la astrología está inmersa que ustedes ni se lo imaginan, ni se lo imaginan. Por ejemplo, no sé, que la fecha de la Virgen es la época de Virgo, que el solsticio es la época, o sea, todo lo que son fechas religiosas de todas las religiones, incluso el nacimiento de Jesús, que no fue en esa época, ni de Buda, ni de Krishna, ni de ninguno, todos los ponen a nacer en el solsticio de verano, de invierno, para justamente que el sol, el Padre Sol, que es la adoración pagana, la adoración de la naturaleza, de la naturaleza del ser. Nos quitaron la conexión con la naturaleza. Y la naturaleza no es nada más la tierra, los animales y las plantas. La naturaleza son los planetas. ¿Cómo quieren que se los explique? Si eso es, eso de cómo es arriba es abajo, es porque lo que está acá abajo en la tierra y todo lo que somos nosotros como seres humanos también está en el cielo. Si nosotros nos fractalizamos, también hay un universo fractal en el cosmos. Y cada uno tiene una determinación. Cada uno hace que nuestra experiencia humana sea humana, si no fuese ya suprahumana, o si ya no fue, o fuese desde otro lugar, pero hacen esos planetas, digamos que son, a mí me gusta verlo como los programas de este gran programa que tenemos en la Madre Tierra. Los programas del holograma. Ellos son los programas, ¿no? Los chips con la información que necesitamos para tener este tipo de experiencia. Sin esos planetas no hubiese vida, tengan claro. ¿Mm? Tengan claro que no hubiese vida, por lo menos como la conocemos. Ah, que queremos otra vida. Bueno, si queremos otra vida, tenemos que crearla, porque tenemos toda la capacidad creadora para hacerlo. Sí. Pero bueno, eso sería, o sea, la astrología igualmente, Elena, yo no quiero convencer a nadie, porque la astrología, como estamos entrando a la era de la luz, y las eras de la luz son dos, Acuario y Leo, es un eje. Ya la era de Leo existió, dicen que fue la época donde hubo un desarrollo muy importante, que fue el de la Atlántida, y que bueno, que se acabó por lo mismo del cuento de siempre, el ego humano, las guerras y la cosa se destruyó, y ahora estamos en la oportunidad de co-crear, porque Acuario, que es el que está del otro lado, que es la era en la que estamos entrando, es la era de la co-creación, donde no hay un rey que lidera, no hay un soberano. Todos los seres pensantes somos soberanos, y donde apuntamos nuestra atención, va nuestra energía y va nuestra creación. Eso es cuántica, eso es una ciencia que es acuariana también de esta era, y eso es lo que nos va a llevar a hacer los cambios de paradigma que necesitamos. Somos nosotros, pero siendo conscientes de que somos parte de un cosmos y que hay planetas que están adentro nuestro. Y nosotros los proyectamos allá afuera para que nos ayuden en la experiencia humana, que es una experiencia densa de la energía, del autoconocimiento, de la autoexploración. Y bueno, entonces lo que te iba a decir es que la era de Acuario tiene que ver con la astrología. Entonces, aunque la gente ahora, los que nos estén escuchando, crean o no, lo van a creer en algún momento porque es digamos que es la ciencia del autoconocimiento que, aunque es antigua, se está renovando en ciertos factores, como todo, pues todo lo tenemos que renovar. Le metemos más la parte psicológica, le metemos más la parte espiritual, le metemos más la parte, pero sigue siendo la base clásica, sigue siendo la base de esta ciencia. Y esto da mucha sabiduría y mucha conexión desde afuera, o sea, para ver las cosas desde un punto de vista elevado que no te comprometa emocionalmente cuando te molestas porque alguien no es como tú quieres. Y ves en la carta astral que la persona realmente nació para hacer lo que tiene que hacer, empiezas a tener un desapego a esos desajustes emocionales que creamos porque creemos que somos diferentes a los demás, que somos uno y no, o sea, uno diferente al otro y no que somos uno. Entonces la astrología unifica los criterios y propone energías donde tú puedes tomar decisiones
para evolucionar o no y dejar que el destino te lleve como tú quieras. O sea, es completamente lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, bueno, esos son los temas que se van a ir desarrollando. Fíjate que la astrología últimamente está como en un boom también, ¿no? Yo cuando comencé con astrología bueno, yo comencé a los 13 años, yo tengo 51, pero cuando comencé formalmente con la astrología hace como 12 años, 13, 14 años, esto no era un boom, o sea, no había muchos astrólogos, no había mucha gente que se atreviera a decir yo soy astrólogo, yo doy clases de astrología. Ahora tú ves y todo el mundo quiere saber su carta natal, pero profunda, no el signo, no el horóscopo, porque eso es un invento que lo que hace es desvirtuar la astrología, sino con qué energía nací, cuál es mi mandala, según mi carta natal, mi hora de nacimiento, mi fecha de nacimiento, mis coordenadas, cómo estaban los astros y qué tengo yo que ver con esto y con esto que me pasó en tal fecha y ese tipo de análisis detallado y exhaustivo de tu propia realidad. Y además de ver también lo que, no el futuro, porque en astrología no vemos, digamos que no es como una adivinación del futuro, no. Es como, es como interpretar las claves astrológicas que conocemos profundamente como una energía donde tú te puedes subir o bajar, donde tú puedes tomar decisiones con esa energía, ponte, no sé, Saturno, que todo el mundo le tiene miedo. Saturno es uno de los paradigmas imperantes, es el que controla las sociedades, es el control del tiempo, tiene que ver con el tiempo, que es un paradigma. Es Cronos en la mitología griega, es la misma energía. Y Saturno, cuando anda por ahí y nos toca en algún lugar, nos pone obstáculos, límites, pruebas, desafíos, y a nadie le gusta, porque a todo el mundo le gusta Venus, la zona de confort, el disfrute de los 5 sentidos. Pero Saturno no es malo ni bueno, ¿cierto? Saturno te viene a enseñar a vivir en la Tierra, a cosechar. Fíjate que las Saturnales, las fiestas Saturnales en honor a Saturno, eran las fiestas de la agricultura, porque cuando tú siembras una semilla, tú sabes que tú tienes que estar ahí constantemente regando la semilla, que tenga luz, que tenga aire, que esté bien, ¿verdad? Porque si no se muere. Entonces tienes que esperar en el tiempo, ser disciplinado, ser ordenado y estar ahí atendiendo a lo tuyo. Entonces eso es lo que nos enseña Saturno, ¿verdad? Entonces cuando Saturno pasa por ahí en una carta, la gente, ay, no, ¿qué me va a pasar? ¿Qué tal? Si tú le das, entonces yo le digo a mis alumnos, ¿no? No tengas miedo. Si tú le das orden, método y disciplina, antes de que te pase ese tránsito, esa revolución solar o eso lo que sea, él te va a dar una recompensa que es la cristalización, la concreción en la tierra de tus metas y tus funciones. Es todo, ¿no? Plutón, bueno, Plutón es el planeta de la muerte y el renacimiento. La gente le tiene miedo a la muerte. La gente dice, ay, pero ¿quién se va a morir? Bueno, pero la muerte puede ser no nada más la muerte física de este cuerpo, sino la muerte del yo que era para que nazca el yo que quiero ser. Además, Plutón es el poder interior, Plutón es el poder nuclear y es el que nos conecta, por ser tan chiquitico y invisible, con toda la energía de la Madre Tierra. Plutón es muy chamánico, ¿no? Esas cosas chamánicas son muy plutonianas en el sentido de la conexión directa con la Madre Tierra y reconocer el poder de la naturaleza. Entonces hay tantos planetas, tantas cosas, pero el que nos da los baldazos de agua fría es el regente de Acuario, que se llama Urano. Y ese es el que viene a hacer los cambios de paradigma veloces, que tienen que ver con la tecnología, con esto de la conciencia crítica, que es un planeta transpersonal, porque es un planeta que no influye directamente en tu personalidad, como otros que están más cerca, sino que influye en la conciencia colectiva planetaria, igual que Neptuno y Plutón. Entonces estos planetas lo que hacen es mover en grandes masas de generaciones una energía, un paradigma para que se rompan otros. Por ejemplo, en este momento tenemos a Urano, que en mitología era
es el creador primigenio. Urano era el que se unió con Gea, con la madre tierra, con Gaia, para crear, ¿no? Porque Gea quería, porque Gea quería, ¿no? Ella quería tener sus hijitos y tal. Entonces se puso a crear con Urano, que era, de paso era como una relación prohibida, pero bueno, a ellos no les importó nada. O sea que todo el uraniano es como medio prohibido también, excéntrico, diferente. Pero ellos se Ujú. pusieron a crear y entonces las primeras creaciones fueron unas creaciones monstruosas. Eran los cíclopes, los hecatónquiros, seres con 100 brazos, ojos. O sea, yo me imagino haciendo la analogía que era la creación, o sea, la primera tierra donde las creaciones eran puras cosas, no sé, atmosféricas, ¿no? Yo me imagino esos cíclopes serían como huracanes y vientos muy fuertes y agua por aquí, por allá y volcanes, ¿no? O sea, yo me imagino que esa es la analogía. No creo que hayan existido seres con 100 brazos, pero puede ser, pero todo es posible. Pero en el caso de el Urano, el padre de la creación, que es el regente de Acuario, de esta era que estamos mostrando, él no le gustaba lo feo, no le gustaba. Entonces decía, no, 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 esto no está bien, esto no está bien. Quédate con ellos allá adentro, Gea, que vamos a inventar otro, vamos a hacer otro, vamos a hacer uno mejor. Es la misma base de la ciencia, ¿no? El experimento. ¿No te queda bien? Bueno, lo desechamos. Pero Gea, como es madre, como es femenina, receptiva, ella quería a sus hijos feos, monstruosos, hecatónquiros, titanes, lo que sea. Ella quería a sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que en algún momento ella le dijo a uno de esos hijos que tenían el tártaro ahí metido dentro de ella, que es Cronos, Saturno, que tomara una hoz y cuando estuviese dentro con su padre, yaciendo con su padre, haciendo el amor para procrear, él llegara y le cortara los escrotos y los Mm. lanzara al mar. Y él lo hizo. Así se creó el tiempo. Y de la espuma mezclada con el semen de Urano nació Venus, la belleza, el orden en el que nosotros podemos ver y disfrutar de los 5 sentidos. Y entonces ahí sí, ¿no? Como los experimentos, como que de la nada, de un accidente, surgió lo que se quería, una belleza para la Tierra, un disfrute de los 5 sentidos, ¿ok? Entonces Ujú. Urano, él, como sus características siguen siendo las mismas, sus determinaciones, él está en este momento haciendo cambios en el área de Tauro. Es donde él está surcando ese espacio. No es una constelación lo que está surcando, ¿ok? Eso es bueno aclararlo. La astrología tiene que ver, como en la astronomía, con una división de la Tierra, o sea, encima de la Tierra, de dos espacios iguales que tienen que ver más que todo con esto del solsticio y el equinoccio, ¿no? Aries, Cáncer, Capricornio y Tauro, que son los signos cardinales, son los que dan inicio, cuando el sol pasa por ahí, al invierno, al verano. Ahorita por lo menos estamos entrando al cero de Cáncer, que es el espacio donde se da la entrada del invierno aquí en el sur y el verano en el norte, ¿ok? Y así sucesivamente, que esos son puntos muy importantes para visionar cosas, ¿no? Son como portales. Entonces, en este caso, Urano está en Tauro. Y desde que Urano está en Tauro, que ya tiene un rato ahí, se están haciendo cambios más que todo en lo que determina ese espacio de Tauro, que es un signo fijo de tierra, un signo que es como Gea misma, ¿no? Es los recursos de la tierra, los recursos de cada ser humano. Está haciendo cambios tan drásticos, por ejemplo, con las monedas, con el pago, con el tipo de pago, con la banca, con la bolsa, y con cómo nos ganamos nosotros nuestros recursos. De hecho, en la pandemia, ocurrió que pues lo que venía siendo algo se aceleró, que es que las personas ahora, la mayoría, trabajamos desde casa, ¿no? Por un aceleramiento de los cambios de paradigma en cuanto a cómo te puedes ganar la vida. Eso también cambió, está cambiando el paradigma educativo, porque se dieron cuenta pues que también de alguna manera por internet se podía educar. Eso está cambiando el paradigma social, el paradigma político, todo, porque incluso los políticos ahora hacen campañas por Twitter, por YouTube, por Instagram, por todas las redes sociales. Entonces ustedes díganme que no estamos en la era de Acuario. Sí, Sí, totalmente. Los cambios y los movimientos
son esos. Y claro, Urano, que es su regente, se hace notar y de qué manera. Y es muy chévere la analogía que acabas de hacer, porque es eso, el orden, Cronos ordenó, ¿cierto? Fueron ellos primero, y luego, ya después de generar ese orden, pongámoslo así, ya llega el disfrute con Venus. Claro. Claro, es el paso a paso, pero tienen que estar eso ahí ordenados. Claro. Eka, tú nos ibas a compartir esa alineación o esos planetas en el 2012. Bueno, tú dijiste que eso, y estos son los planetas que tienen que ver con eso. ¿O qué fue? Además de las Pléyades, ¿qué otra cosa marcó en el 2012? Bueno, ¿qué se movió para que esta parte planetaria, que es Urano el que está así, y que bueno, caramba, no lo está haciendo solo? Tú sabes que lo que pasó con Saturno, por ejemplo, en el 2020, pero que ya venía dándose, eso marcó, digamos, un hito o hizo un corte enorme de este proceso. Es como que diría que aceleró mucho más. Claro, yo prefiero hablar de un poquito más adelante, o sea, más hacia nuestro tiempo, ¿no? Para entender un poquito qué es el proceso que estamos viviendo ahorita, que irnos tan atrás, ¿no? Miren, en 21 de diciembre de 2020 bueno, todo el 2020 hubo alineaciones muy poderosas. Voy a empezar más bien desde la que a nivel astrológico se ve como la traída del virus, ¿no? Que es la alineación que hubo entre, la conjunción, mejor dicho, que hubo entre Plutón y Saturno en marzo de 2020. Primero se estaban juntando como en diciembre, hubo algo ahí fuerte, pero en marzo de 2020 hubo un boom. Ese Plutón que les dije anteriormente, que es el planeta que tiene que ver con el inframundo y con el poder nuclear, también tiene que ver con los virus, porque es lo invisible, lo que va transformando poco a poco lo que toca, hasta que lo destruye completamente para que renazca algo nuevo. Entonces tiene mucho que ver con los virus, que están ocultos. Y Saturno tiene que ver con los obstáculos, nuestros desafíos y nuestras pruebas. Ellos dos se juntaron y normalmente cuando se juntan cada 30 y pico de años se producen guerras o especies de guerras como la Guerra Fría, o se rompen un muro de Berlín. La Guerra de las Malvinas también ocurrió durante la conjunción Saturno-Plutón, o creo que terminó más o menos, pero tiene que ver con temas bélicos, ¿no? Normalmente, o pruebas muy importantes para un colectivo o para varios colectivos. En este caso fue mucho más para el planeta la prueba, porque además se juntaron Marte y Júpiter. Entonces, Júpiter es un planeta que sí es muy positivo dentro de la astrología, es el gran benéfico, pero todo lo que toca lo expande. Entonces, si toca a Saturno y a Plutón, que ya traían el virus, lo expandió por todo el mundo. Eso es lo que hace Júpiter. Júpiter es el de, te lleno la Tierra de hijos, pues te lleno la Tierra de virus, ¿no? Toca todo y lo expande. Y Marte es belicoso. Marte es belicoso, entonces, bueno, las luchas, las oposiciones, todos los temas, con la ciencia también muy aguerridos que estuvieron. Pero ¿qué hizo esto? Eso ocurrió, como les dije, en marzo, y después, bueno, fue pasando y la gente se fue acostumbrando o no, pero estuvo en eso. Pero en el año 2020, a finales de 2020, ya se veía que iba a haber un cambio de paradigmas muy importante para la humanidad, o se estaba asentando lo que es Acuario, lo que es la era tecnológica, de la luz, de la información. Porque Saturno, que es el señor del tiempo y de las sociedades, y es el ejecutor de las leyes, de los paradigmas, y Júpiter, que es el benéfico mayor, pero que tiene que ver con las leyes universales, con lo que se expande en el mundo, son dos planetas sociales que cuando se juntan cada 20 años, según la astrología de cualquier tipo, la china, la maya, la clásica, la no todas las astrologías, se producen cambios generacionales, ¿ok? Entonces, ese cambio que hubo de esa conjunción de Júpiter con Saturno el 21 de diciembre, en pleno solsticio de invierno y de verano, también como ahora, pero del otro lado, invertido, fue en Acuario. Fue a los 0 grados de Acuario.
¿Qué pasa? Que cuando ellos se juntan en un elemento, no vamos a hablar del signo, sino del elemento, que es aire, todo lo que es pensamiento, comunicación, inventos, ingenio, todo lo que puedes crear con tu mente, en esa generación que de esos 20 años se exacerba, se implementa, se plasma, ¿no? Esa es la palabra, se plasma. O sea, los Catún se dan cada 20 años, se llaman Catún, la conjunción Júpiter-Saturno, así se llama en la astrología maya y la clásica la agarró. Como qué bonito nombre, vamos a ponerle Catún a esta conjunción Saturno con Júpiter. A mí me encanta, pues la uso a diario. El Catún, que es Júpiter con Saturno en Acuario, no se daba en signo de aire desde hace más de 200 años, porque tiene esa cosa, ¿no? Que va cada 20 años en un elemento, ¿no? Tierra, veníamos, tierra, 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 tierra. ¿Qué quiere decir? Que esas generaciones estaban aprendiendo sobre la tierra, sobre los valores, sobre los recursos, sobre las metas, sobre el capitalismo, ¿ah? Sobre todo lo que tenga que ver con la extracción brutal también de la tierra, ¿viste? Como cuando la madre da y da y da y el niño jala, jala, jala y no se da cuenta que la está matando. Y eso pasó durante 200 y pico de años y no nos dimos cuenta. Y ahora entramos por fin a una era de, o sea, a un Catún de aire, donde cambia completamente la energía. Las generaciones ya vienen cambiando, pero les da como el sí, ¿no? Entonces hay un cambio total de paradigma, ¿m? De apertura a todo lo que se te ocurra. O sea, hay veces que, obviamente yo soy de la generación X, entonces me horrorizo porque digo, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Esto es una locura, porque hay exageraciones, ¿no? Y hay excentricidad con Acuario, y hay Total. un libertinaje y una Sí, locura, por ejemplo, en la parte de los temas sexuales y de género, o sea, hay extremos de extremos, ¿no? Pero es ujú, esto es, y esto está sucediendo, y quiero que todos los que nos están escuchando no entren en pánico. Esto está sucediendo porque se necesita el baldazo de agua fría, necesitamos 3 cachetadas para despertar, porque estamos sumamente dormidos como humanidad, y eso solamente se logra, lamentablemente, cuando ves lo ridículo o lo extremo o lo, bueno, lo que se pasa de la raya, el colmo. Cuando ves el colmo que tú dices, no, no puede ser, tengo que entrar dentro de mí y ver qué responsabilidad tengo con esta creación. claro, ¿Mm? claro. Eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, Nadia, se y plasmó por la ejemplo, energía de Acuario. sí, y por ejemplo, pues ya nos faltan unos minuticos para cerrar, ya ¿Mm? para terminar en estos últimos 3 minutos, una pregunta así rápida. ¿En qué épocas se empezaría a ver como que empieza a nivelarse un poquito esto? Porque estamos en extremos, como tú lo dices, con unas cosas y uno dice, caramba, o sea, porque yo también soy de generación X y es verdad, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se mastica esto? Entonces, más o menos, ¿en qué época empezará a verse o falta mucho? Yo apenas estamos empezando, pero por allá más o menos en qué época se pensaría que como que ya empieza a haber porque tiene que llegar a un punto de equilibrio, o sea, porque ahorita estamos ya en Claro, los extremos. Venimos de un extremo, ahora estamos yéndonos para otro, como cierto punto de equilibrio en ello. equilibrio. Bueno, un Mira, poquito de armonía, un como tú poquito, lo porque dijiste, o sea, las eras, porque eso no lo expliqué, pero para los que nos están escuchando de repente que no saben, las eras platónicas son eras de 2000 y tantos años, 2100, 2200 años, no todas son del mismo tamaño. Entonces ponte que sean 2000 y ponte que estemos entrando y ponte que a la mitad 1000 años, que a la mitad puede ser que, porque es como todo, o sea, vean la naturaleza, nace, crece, se reproduce y muere, nace, crece, se reproduce y muere. Es así, todo es así, el universo es fractal, la energía es fractal. Vamos a vivir una experiencia de co-creación y equilibrio en la medida en que todos nos pongamos de acuerdo en hacerlo. Pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera mira, en nada, o sea, que el planeta no haya acuerdo. Siempre hay claro. una rivalidad, estamos muy acostumbrados a la dualidad.
a la Sí. rivalidad, a la competencia, lo mío es mejor que lo tuyo, no a entender las verdades de todos, ¿no? Por eso la astrología es buena, porque te deja ver, este es el mapa de esta persona, mira, pero esta persona vino a esto, haga lo que haga, vino a esto, esa es su verdad, esa es su creencia, eso es lo que ella viene a manifestar. Pero entonces, mira, ponte que en 100 años se empiecen a ver vislumbre. Ponte que, si la quieres ver un poquito más cerca, que en 2025, que hay se va a formar en el cielo una estrella de David. La estrella de Sí. David es una estrella de 6 puntas, no porque sea de David, o sea, vamos a quitarle el paradigma Digamos, religioso. pero digamos que es como lo conoce la gente, ¿va? Como Una la gente lo estrella. conoce como la estrella de David, que es la estrella de Sí. 6 puntas, dos triángulos, que son dos trígonos en astrología, traen beneficios, traen oportunidades. En el 2025 va a haber mucha oportunidad de que los seres conscientes, o los que estamos en ese proceso, encontremos, digamos, como mayor conexión con lo que tenemos que hacer. Entonces, esto puede ser una época muy bonita, 2025, por la configuración galáctica que se va a dar ahí, que no es igual que las anteriores, ¿no? No es de guerra, pandemia, no sé qué. No, ahí hay como mucha creatividad, mucha armonía. Fíjense que un triángulo para abajo, que es la mitad de la estrella, es la energía femenina. Tiene que ver con la energía del agua, de lo receptivo, de lo que se graba y se programa. Y la energía del triángulo para arriba es la energía masculina. Y tiene que ver con el fuego, con tu motivación, con tu voluntad, con tu impulso, con tu energía creadora y mágica. Entonces esas dos energías juntas en equilibrio pueden crear cosas muy importantes más allá de un bailecito en TikTok. Que no están mal, pues yo veo los bailecitos en TikTok, pero por favor hay otras cosas, ¿no? Hay muchas otras cosas que podemos hacer donde estemos poniendo un verdadero, no un granito de arroz ni de arena, porque eso era de la era de la tierra, estamos en aire, un granito de plasma para plasmar nuestra propia realidad entre todo, la que queremos ver, Sí. la que queremos crear, no las que nos imponen los paradigmas. Tenemos la oportunidad con Urano, que rompe todos los paradigmas, de abrirnos a esos cambios y no horrorizarnos, porque eso está dando paso al equilibrio, como tú bien lo ves. Y ese equilibrio también nosotros podemos ser responsables y coparte de ese equilibrio, ¿no? Desde, bueno, estamos viendo las cosas muy exageradas, bueno, vamos a dar más información sobre cómo equilibrar esta energía. Vamos a equilibrarnos nosotros, vamos a darle a nuestros hijos la educación adecuada, sí, ábrete a todas las oportunidades, pero esto es así y asado. Entonces, todas estas cosas van a nacer desde uno para afuera, no desde afuera para adentro. Y ese es el mayor cambio de paradigma. Entender eso. No es lo que nos dicen, es lo que nosotros vamos recibiendo como esa energía de un rayo, que son las energías uranianas, energías acuarianas, son rayitos, no es agua, son rayos, ¿no? Rayos de plasma, rayos fotónicos, rayos de las estrellas de las Pléyades, rayos de conciencia superior. Sí. Entonces, recibe tu rayo y co-crea con tu rayo, sin meterte en la vida del otro, sin criticarle la verdad al otro, sin juzgar al otro, simplemente dándote cuenta de que estamos en una experiencia humana muy corta, como para estar gastando el tiempo en pelearnos por estupideces, cuando podemos hacer tantas cosas bonitas. Lo que pasa es que hay un problema, que yo siempre lo digo, ¿no? Es que no sabemos lo que queremos. Nos han llenado de tanta basura la cabeza que no sabemos lo que queremos. Yo pregunto acá al público, ahorita, ¿y cuál es la realidad que tú quieres crear? Y capaz que, no sé, habrá uno que dos que entiende y sabe lo que quiere para el mundo y para sí mismo, pero la mayoría no sabemos lo que queremos, porque tenemos en la cabeza los paradigmas de lo que quieren los demás. Entonces, ¿qué queremos? Un auto, una casa, una isla privada, con no sé cuánto, o sea, eso es lo que tenemos en la cabeza que tenemos que querer, no es lo que queremos. Entonces, primero hay que hacer un proceso bien profundo de entender qué es lo que quiere mi alma, qué es lo que quiere mi espíritu desarrollar y crear en esta experiencia humana, no lo que me dicen en el cuentito. ¿Okay? Entonces, bueno, eso sería Gracias. para finalizar. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias. Maravilloso. Me quedé con
Y yo la voy a dejar para la próxima, pero aquí te la voy a dejar para la próxima, la voy a invitar, porque la Me das la tarea. sí, la configuración en la carta de una persona que se abre más a estos temas que lo mencionaste, que depende de la configuración de la carta de la persona, está así. Y bueno, hablar ya como más de esa parte personal sería muy chévere. Para una Bueno, próxima edición lo veremos. bueno, Hermosa, está el bien. tiempo se nos fue. Muchísimas gracias Gracias a ustedes. por Gracias. este regalo, este encuentro es buenísimo. Yo siempre digo agradecida a las personas que vienen y como que nos abren más la conciencia, nos ayudan a entender y comprender cosas, que esa es la idea del programa, de entrarnos en estos procesos y en estos temas y tratar de profundizar lo que logramos en este tiempo. Así que súper agradecida contigo por aceptar. Gracias, Gracias, gracias. hermosa. Elena. A Javier, siempre ahí, Gracias, Javier. hoy con sus cositas técnicas, pero aquí está como siempre acompañándome. Muchísimas gracias, Javier. A Lola Guerra, que siempre está allá Muchas detrás gracias a vosotras. apoyando. Gracias. Y bueno, a todos los que Muchas nos gracias. escuchan. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Chao.